Hace 18 años conocí a un neozelandés y desde entonces cambió el rumbo de mi vida. Llevo 14 viviendo en la ciudad de Auckland. Aquí tengo mi familia y un trabajo que me permite conocer todos los rincones de este maravilloso país. Me llamo Ana y soy de Zaragoza. ¡Maños! ¡Ana, pero bueno! Bueno, ¿y este recibimiento? Pues aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos ahora en la oficina y os voy a enseñar un poquito lo que hago. Yo trabajo en turismo y ahora mismo estoy trabajando para una empresa en la cual organizamos tours en Auckland o en Nueva Zelanda de una forma diferente. ¿En bicicleta? Y la verdad que fantásticamente bien. Estamos en Adventure Capital, que esta es la oficina central donde estoy. ¡Hola, Lina! ¡Hola! Lina trabaja con nosotros, recibe a los clientes para el alquiler de bicicleta, los tours y demás. Y yo realmente lo que me encargo es de la relación de clientes. Les envío los itinerarios, precios y demás. He trabajado en turismo desde que llegué, vendiendo en Nueva Zelanda. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Nueva Zelanda? 14 años. Conocí a mi marido en Inglaterra, él es neozelandés y nada, decidimos venirnos aquí. Tengo una hija de 5 años, Eva. Y aquí la compañera que tenemos. ¿De dónde eres, Lina? Yo soy colombiana, estoy estudiando turismo y la industria de turismo en Nueva Zelanda es bien fuerte, la educación es muy buena. Justamente acaba de venir una persona, un cliente. Hi. How are you? Are you coming to just return the bike? Ella es de aquí, de Auckland. Sí, tenemos muchos clientes de aquí locales que vienen, cogen la bici, se dan una vuelta por la ciudad, por los carriles bicis, la verdad que muy bien. My husband is a cyclist, so I get an electric bike and then I can keep up with him. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, esta actividad? 4 horas de bici por la ciudad, pues unos 20 euros, depende de lo que quieran. Lo hacemos todo para Muy ellos. bien, muy bien. Hi! Hola. Come to New Zealand and visit, it's awesome! Venir a Nueva Zelanda y visitarnos es amazing. ¡Está genial! Thank you. Thank you so much. ¿Ahora dónde estamos? Pues mira, estamos en Oraki, cerca de Mission Bay, en el pleno corazón de Auckland, en tierra maorí. La cultura maorí es una cultura indígena que estaba establecida antes de que llegara la colonización europea. Y ahora vamos a conocer a Graya, pertenece a Ngāti Whātua, que ahora estamos haciendo el hongi, que es un saludo maorí. Es como nuestros 2 besos, ¿no? Que ahora tú y... Que ahora tú y su prima, pues ahora lo que vamos a hacer es, Graya nos está diciendo que vamos a hacer una oración maorí. Básicamente nos desea salud y el bien para nosotros. Ahora ya podemos caminar, ¿no? Yes. La cara tatuada. Sí. ¿Qué simboliza? Moko, tamoko. Esa tamoko es el nombre del tatú. Everybody has a different story. Cada tatú tiene un significado para cada persona. Y el que tiene él pertenece a su familia, el cual su madre le ha dado un rol, representar a su familia a la hora de hablar. 4 months ago I got this. Hace 4 meses. July of this year. En las mujeres normalmente es en la barbilla, en la nariz o en la frente. Esto es un marae. ¿Y qué es exactamente? Es una casa de reunión maorí donde toda su familia se reúne. Aquí hacen de todo, funerales, comidas, charlas, cumpleaños. El marae representa sus antepasados. Cada tallado de madera tiene un significado especial y este precisamente significa la llegada de su familia, de su tribu Ngāti Whātua aquí a Auckland en su canoa. 400 to 500 years ago. Ajá. Él está comentando que su familia llegó a tierra neozelandesa hace 400 años. Este es el auténtico marae de su familia, de la gente de aquí. Entonces aquí no vienen turistas, aquí no vienen visitantes de fuera sin avisar. Tenemos de hecho estar aquí y hemos tenido que pedir permiso solo para estar aquí. 5,000 registered happy members. Sí, 5.000 personas están registradas como Hapu. ¿Y conocen España? ¿Han estado en España? No, pero dice algunas palabritas en español. ¿Sí? Mi corazón palpita por ti, mi amor. Tenemos que decirle adiós porque tiene que entrar ahora para la asamblea. Bye, thank you. Ahora, ¿dónde nos has traído? Pues mira, ahora estamos en el Instituto Kai Parak y todos los años hacen su festival de danza cultural maorí que se llama Kapa Haka. Y dentro de los Kapa Haka tienen un montón de bailes diferentes, es como nosotros la jota, ¿no? Justamente ahora esta es la haka famosa que hacen los jugadores de rugby, pero son los niños, claro. Es un cántico de guerra. Aquí lo que hacen es intentar asustar a tu contrincante. ¿Y tú has bailado alguna vez, Haka? No, yo no. Yo no he bailado ninguna. Yo tengo 4 gritos y ya está, lo maño.
Ya se asustan. Aquí ahora tenemos a 3 chicos que van a actuar. Y a ver qué nos cuentan, qué es lo que van a hacer. Poi, haka, waita, which is singing. Van a hacer un baile cultural en el que van a incluir haka, un poquito de poi, un poquito de con el pie, pum pum, cosas así con la guitarra. ¿Cómo es vestido? Se llama parry, esta parte del jersey de Como el arriba, top, ¿no? el top. This is called a pew. Y este se llama piu. Está hecho de una planta típica de aquí que se llama karakike. Are you nervous? Oh, yes, we're really excited. Para ellos, el mover las manos significa que trae la energía de la tierra. Ukana se utilizaba para asustar a la gente que venía a robar. Se sienten orgullosos, Mucho. ¿no? Sí, sí, porque para ellos es muy importante que su cultura sobreviva con el tiempo. Ana, este sitio es impresionante también. ¿Dónde estamos? Es un lugar muy especial para mí, estamos en la playa de Muriguay, concretamente en la colonia de Alcatraces, y os voy a presentar a alguien muy especial para mí. Hi Susana, how are you? I'm fine, and you, how are you? Good. Ya que nadie adivinas de dónde es. Susana, eso muy no es, ¿no? Pues no, es de Zaragoza. ¡De Zaragoza, otra baña! Además nos hemos conocido aquí, particularmente no en Zaragoza, a través de una amiga común, Sí. también española, También española, sí. de Cantabria. Al final la gente que somos de la misma ciudad, ¿no? Sí, Tenemos la más verdad cosas es en que común. muchas cosas en común. y El acento en el inglés. acento. Se nota a kilómetros. ¿Tú a qué te dedicas aquí? Yo soy ingeniera y estoy construyendo la autopista que va desde Auckland hasta Matacana, hacia el norte de la isla, digamos. Llevo 7 años. 7 años. Y mi madre dice, ¿cuándo vendrás? Digo, ni con los pies por delante. Estoy feliz de la vida aquí yo. Ya estoy planeando si ir en Navidades o ir en verano. Que tenéis que venir a vernos. Claro, pero no hay manera. Mira, os presento el mar de Tasmania. Este es el mar que llega hasta Australia y concretamente esta es la colonia de Alcatraces, en la cual vienen y anidan entre agosto y marzo y vienen como unas 2000 parejas. Y ahora hay pocos, es que ahora aquí es primavera, entonces estamos totalmente en las antípodas. Si pusiéramos desde España una aguja, llegaríamos exactamente a Nueva Zelanda. ¿Podemos llamar ahora? Sí, al otro ¿Hacer lado un estáis agujerillo? viendo. Sí, perfectamente. Por lo que veo, este es un punto bastante turístico, ¿no? Sí, ha empezado a ser bastante popular en los últimos 5 años con tours. En mi opinión, para mí, que yo conozco Nueva Zelanda muy bien, porque claro, me dedico al turismo, sí. Este es uno de mis lugares favoritos. Mira, mira, mira. Nos ha venido a decir hola. Aquí puedes ser el peor fotógrafo del mundo que sacas la mejor foto de tu vida. Hi, where are you from? What are you doing here? Taking photos. I like to take, my hobby is taking photos. This place is amazing. Today is a rough day. Yes, It's a going to rough. be beautiful on a nice day. Hello, Aaron. Might see you one day. Yeah, sure. Bye. Ahora, ¿dónde estamos? Aquí ya poca playa se ve, ¿no? Ya estamos en el puerto, hemos llegado al Fish Market. Aquí es donde vamos a comer, está súper bien, antes solo vendían pescado, pero ahora hay restaurantes y entonces lo que haces es elegir el pescado que quieres, lo pagas en la pescadería y te lo cocinan. ¿Qué es lo que echáis de menos de la tierra? ¡Jamón serrano! ¡Jamón serrano! ¡Por favor! Aquí se come muy buen cordero, ¿vale? Pero como el ternasco, en ningún sitio. Son todos los restaurantes que os decíamos, que están nuevos. Tienes diferentes tipos de comidas. Y hay diferentes tipos de pescado, todos son del Pacífico. Tenemos un pescado blanco normal, el taraki, y cuesta unos 15 euros el kilo. Los famosos mejillones neozelandeses del Pacífico, que como ves son verdes y súper grandes. Y bueno, también puedes coger tu propia langosta, la que te guste. Bueno, realmente no son langostas, Es se llaman espadúa. crayfish, porque no tienen las pinzas. Es bastante... Es bastante caro. Por aquí parece que se va a llevar algo, ¿no? Ha pagado 400 euros, 100 euros por cada crayfish. You gonna do a party today? Yeah. Nice. A mí lo que me gusta son las gambas. Me encanta porque las hacen frititas con ajo y perejil como nosotros. ¿Compramos unas ostritas? La ostra yo creo que es más barata que en España. 18 euros una docena. Las ostras llegan cerradas sobre las 3 de la mañana, las cortan, las abren y las ponen por la mañana para vender, sí, diariamente, sí. Thank you. Thank you. Y nos vamos y nos sentamos en cualquier mesa.
¡Ay, qué pinta tiene esto! Oye, Raquel, anímate y tómate una ostra del Pacífico, por favor, no lo vayas a dejar aquí. A mí me gustan tal cual, sin nada, porque son mantequilla pura. Está buena, ¿eh? Buenísima. Yo ya me tengo que despedir. Bueno. Lo siento mucho, tengo cosas que hacer. Oye, Ana, pues ha sido un placer. Igualmente. Adiós a mi familia, mi tía, mi tío, mi madre y mi sobrina. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Been looking at the watch that you gave me. I kinda hope it's gonna stop. Seguimos teniendo un paisaje precioso. ¿Dónde estamos? Esta es una parte rural, la parte noroeste de Auckland, que es donde vivo. Muy tranquilo por aquí, estamos a 40 minutos de Auckland. Y ahora vamos a ir a buscar a mi niña. ¿Cuántos vecinos vivís en este área? Debe de haber como unas 20 casas. Este tipo de casas pues puede estar entre unos 600-700 mil euros, supongo. Auckland es una ciudad muy cara para vivir y para comprar. Sí. ¡Ay, hola! Aquí mi niña Eva y Joe. Mi colega. Y hola. Hola, con la comida en la boca. ¿Qué tal has pasado el día? ¿Bien? Muy bien. Aquí nos sentamos muchas tardes para ver el paisaje y vamos a darle de comer a los caballitos, que a Eva le encanta, lo hace casi todas las tardes. ¿Y te gusta ir a España? ¿Te gusta ir a Zaragoza? Sí. ¿Por qué? Abuela y Ya. abuela, ¿Y abuelo? ¿Y a las primas? las primas. Aquí, todo este terreno es de tu vecina. Sí, sí, estamos aquí en su propiedad porque ella tiene los caballos. Una vida muy rural, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, los llamáis y vienen! Sí, vienen aquí. Son muy tranquilos. ¡Ay! Se va a comer la cámara. Ana, ¿y tú te imaginabas acabar viviendo una vida así? Para nada, para nada. Yo era de ciudad a ciudad, del Parque Roma de toda la vida. En cuanto me jubile estoy por allá corriendo. Siempre se echa de menos casa. ¿sabes? ¿Sí? Hombre, claro que sí, tus amigos, tu familia. Y yo, por cierto, un beso muy grande a la Virgen del Pilar cuando lleguéis. Bueno, pues Adiós. oye, que vaya muy bien. Adiós. ¡Hasta luego! Hasta luego. Y adiós, Eva. Adiós. Adiós.